Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Vamos a hacer seguimiento al estado del caso del asesinato y violación de la niña Juliana Zamboní, quien este domingo fue raptada, abusada y asesinada presuntamente por el señor Rafael Uribe. Para hablar de este tema estamos con Cristina Vélez, que es la secretaria de la Mujer del Distrito. Bienvenida, secretaria. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y creo que es muy importante que hablemos de estos temas, que la ciudadanía sepa cuál ha sido la respuesta del aparato estatal, de la alcaldía, y que podamos también hablar de cómo cómo prevenir este tipo de casos. Es la Secretaría de la Mujer la que está proporcionándole a la familia una abogada para todo lo pertinente. ¿Hasta dónde llega ese acompañamiento de la Secretaría? Pues ha habido una respuesta institucional robusta, no solamente de la Secretaría, sino de varias instancias. Integración Social ofreció la ayuda de emergencia funeraria, la alta Consejería para las Víctimas le ofreció transporte, entre Integración Social y la Secretaría de la Mujer estamos ofreciendo atención psicosocial, y específicamente la Secretaría de la Mujer, que es defensora de víctimas, tiene el permiso de la familia para representar el caso, y este acompañamiento dura hasta el final del proceso judicial, no solamente el proceso penal, sino hasta que también se dicten las medidas de reparación. A la mamá que está hospitalizada, que además no lo sabía, pero me decía usted antes de comenzar la entrevista, está embarazada también. ¿Qué acompañamiento le están dando? Actualmente estamos acompañando al cuerpo médico que la está atendiendo, porque ella está, como decías, está hospitalizada en atención psicosocial específicamente para estos temas. La Secretaría cuenta con un equipo móvil de psicólogas y trabajadoras sociales que están especializadas en atender este tipo de situaciones, en atender casos de feminicidios, en atender a sobrevivientes de feminicidios y a sus círculos cercanos para ayudarlos a manejar el dolor y a manejar estas circunstancias. ¿Qué tan efectivo es este acompañamiento ante un hecho que es irrecuperable, porque la niña ya está muerta y además las condiciones en las que murió, que ya se conocen, hacen que el dolor y la rabia sean mucho más profundos? ¿Qué efecto tiene ese acompañamiento? Pues este es un trabajo absolutamente reactivo, digamos. La Secretaría tiene unas dimensiones reactivas y unas dimensiones preventivas. En las dimensiones preventivas trabajamos para prevenir este tipo de casos, para generar redes de apoyo, para mejorar la seguridad, para trabajar con las autoridades, pero en el trabajo reactivo realmente las herramientas que tenemos son esas, un acompañamiento psicosocial en momentos de duelo, en momentos de dolor, que claramente no va a resolver el problema, no va a volver a la vida, no va a volver a traer a Juliana al mundo, pero sí ayuda a que la familia pueda tener la fortaleza para enfrentar esta situación tan difícil. ¿Al papá también le hacen acompañamiento de parte de la Secretaría de la Mujer u otras entidades del distrito? ¿Cómo funciona? A los menores no, pero al papá y a la mamá sí. A los menores los está atendiendo Integración Social. Integración Social. ¿En qué está el caso en este momento? Estamos grabando este programa que sale a las 9 de la noche, lo estamos grabando alrededor de las 10:30 de la mañana. Hasta este momento, cuando el señor Uribe está todavía en la clínica Navarra, cuando ya se hizo la captura, pero no se ha hecho la legalización de captura, cuando el fiscal dijo anoche que hay terceros que manipularon la escena del crimen, ¿en qué está el caso desde lo judicial que está haciendo la Secretaría de la Mujer? Las primeras 72 horas en un proceso de este tipo son cruciales, porque son el momento en el que se emite la orden de captura, B, se legaliza la captura, por supuesto, y C, se hace la audiencia de imputación de cargos. Dada la circunstancia actual en la que está el presunto agresor de hospitalización, no se puede hacer la audiencia de imputación de cargos, pero sí la Fiscalía ha tomado las medidas y ha sido prudente y efectiva para primero sacar una medida en acompañamiento del juez por feminicidio agravado en concurso con acceso carnal violento, secuestro, tortura, que era lo más importante, y segundo, de estar identificando quiénes más pueden estar involucrados en el caso para poder hacer y tomar las medidas pertinentes. Pero en este momento la abogada dispuesta por la Secretaría de la Mujer ¿puede hacer algo o debe esperar a que se haga la legalización de captura? Ya está trabajando de la mano con la Fiscalía. Como nosotros tenemos desde la Secretaría de la Mujer la calidad de representantes de víctimas, nos permite trabajar de la mano con la Fiscalía.
exactamente. ¿Y qué específicamente es lo que está haciendo? Pues en este momento era importantísimo que la orden de captura se emitiera por esos, pues, por feminicidio agravado. ¿Por qué? Porque es el tipo de delito que permite la pena más alta pues, dada la legislación actual. Un feminicidio agravado puede llevar hasta 600 meses de cárcel. Y dadas las presuntas condiciones o la información que hemos tenido de las autoridades, podríamos estar esperando una condena de este tipo. Y por eso era tan importante que ese acompañamiento de la doctora Gatón a la Fiscalía en este primer momento se tradujera digamos, en las bases del caso para poder llegar a la condena. O sea que si a él no se le emite la orden de captura por feminicidio agravado, pero se le captura por otra cosa, después no se le hubiera podido procesar por feminicidio agravado. Después sería más complicado. Después sería mucho más difícil. Si lo hubieran hecho, por ejemplo, por homicidio agravado, después hubiera sido más complejo cambiar esas circunstancias. Cuando estas cosas pasan y el país se indigna, se enfurece, pide lo peor, digamos, quiere ver al responsable o al presunto responsable sufriendo igual o peor que lo que le hizo padecer, en este caso a la niña de 7 años, y entonces empiezan a pedir que la castración química, que la cadena perpetua, la pena de muerte, una cantidad de cosas. Ayer el alcalde hablaba de la posibilidad de la cadena perpetua. ¿Hay una política del distrito o una postura del distrito respecto a esas peticiones ciudadanas? Es importante que podamos expresar también como el dolor desde diferentes formas, y yo creo que la ciudadanía se ha expresado de forma solidaria con la familia de Juliana. Y creo que el alcalde hizo bien recordando pues el proyecto de su gran amiga, que fue Gilma Jiménez. De alguna forma él, cuando se refirió a eso, estaba recordando el trabajo que había hecho Gilma Jiménez por los niños. Sin embargo, desde la alcaldía nos queda muy difícil impulsar ese tipo de proyectos porque no tenemos, pues, la legislación depende del Congreso, y creo que está en manos de, digamos, como de las autoridades competentes decidir qué tanto. Por ahora tenemos que trabajar en el marco legal actual, y en el marco legal actual la máxima pena nos la da el feminicidio agravado. Esta mañana he estado oyendo en diferentes cadenas radiales entrevistas a personas que trabajan por los derechos de las mujeres, e incluso a la abogada dispuesta por la Secretaría para la niña y la familia, y coincidían en decir que el tema no era poner cadena perpetua, que el tema no era castración química, que lo que hay es, alguien usó la palabra proporcional a lo que hicieron, las penas que hay son proporcionales a las que hicieron, pero lo que importa es que se cumplan. Sí, claro, lo más importante en este y en cualquier caso es efectivamente asegurar que no haya impunidad y que se cumplan, pues que se cumpla lo que está dispuesto por la ley. La ley colombiana en términos de violencia basada en género es bastante avanzada. Digamos, nosotros tenemos un marco legal que es referente para otros países del mundo. Por ejemplo, ya tipificamos el feminicidio como un delito penal autónomo diferente al homicidio, es decir, a usted la pueden asesinar en ciertas circunstancias y que se puede tratar como un homicidio regular, digamos, pero si usted la asesinan por el hecho de ser mujer o lo asesinan con antecedentes de agresiones sexuales o la asesina su pareja o su expareja, etcétera, se considera como un delito penal autónomo que permite, pues, visibilizar y pues poner sobre la mesa la violencia basada en género. Entonces, en términos de legislación, estamos bastante bien, y creo que lo que es importante, y en eso sí estoy de acuerdo con las organizaciones de mujeres de las que hacía referencia, es que tenemos que hacer efectivas esas herramientas. ¿Qué tanto en Bogotá esas herramientas están haciendo efectivas? Porque pues, el caso de la niña ha cobrado una gran notoriedad por la manera como fue asesinada y abusada. Además porque su presunto abusador es una persona de la alta sociedad, pero además porque era una niña que venía con su familia a buscar mejor vida en Bogotá. O sea, cada uno de los elementos del caso es aterrador y es terrible. Pero hace unos días estábamos reportando una niña de 2 años que llegó a un hospital, que la dejaron una pareja de indigentes y aparentemente de habitantes de calle, y aparentemente había sido abusada. Y no sabemos qué pasó con ese caso. ¿Qué tanto en Bogotá se están aplicando las herramientas de la legislación para eso?
Pues yo creo que uno de los proyectos más robustos de la Secretaría de la Mujer es la estrategia de litigio. Nosotros no solo hacemos orientaciones jurídicas a mujeres que necesitan saber cuál es la ruta de denuncia o acompañarlas en ese proceso de denuncia, y lo hacemos en los CAPIF, en el CAIBAS, en las casas de justicia, en las casas de igualdad de oportunidades, sino que algunos de los casos que salen de ahí los representamos. Y dentro de nuestros casos priorizados están, por supuesto, todos los casos de feminicidio de la ciudad. Es decir, nuestra meta es que todos los casos de feminicidio de la ciudad, pues que nos den la representación, efectivamente lo representemos y logremos la pena más alta posible. Desde que pues, fue sancionada la ley la ley de feminicidio Rosa Elvira Celi, más o menos en noviembre del año pasado, ha habido 40 condenas por feminicidio. Muchas de ellas han sido impulsadas por las abogadas que trabajan en la Secretaría de la Mujer. 40 condenas por feminicidio en todo el país. En todo el país. ¿De esas sabe en Bogotá cuántas o no? No tengo el dato exacto, pero creo que con los casos que tenemos deben estar alrededor de 20. 20. ¿Hay más feminicidio en Bogotá? ¿Hay más maltrato a la mujer en Bogotá? Pues este año hemos tenido una reducción del 13% en los asesinatos de mujeres. En lo que va corrido del año, en las últimas cifras oficiales, ha habido 88 asesinatos de mujeres. Entonces, sí ha habido una reducción, claramente no es suficiente, sobre todo cuando entramos a ver cuáles son las condiciones en las que han sucedido estos asesinatos. De hecho, nuestras estimaciones dicen que aproximadamente la mitad de estos 88 asesinatos o homicidios son presuntos feminicidios. Y ya pues uno dice, bueno, hemos hecho una tarea de reducir efectivamente la violencia concreta contra las mujeres, pero todavía hay un camino muy grande por recorrer, sobre todo porque tenemos un aumento consistente de las denuncias de violencia de pareja, que son, digamos, como la primera alerta en la mayoría de los casos de feminicidio. Ustedes atienden a las mujeres que llegan voluntariamente a un sitio a poner una denuncia y les dan la posibilidad incluso de quedarse 4 meses en uno de estos sitios, como desintoxicándose del vínculo, de la codependencia con su agresor. Pero las mujeres que no llegan voluntariamente, o las mujeres que van y denuncian pero no tienen todavía la fuerza para decir lo voy a dejar, ¿qué hacen con esos casos? Ese es el reto más grande que tenemos en este momento, porque efectivamente tenemos 240 cupos de casa refugio donde van las mujeres en alto riesgo de feminicidio, que nos remiten las comisarías de familia o los jueces de garantías. Es decir, las mujeres llegan, bien sea llegan primero a donde nosotras, las acompañamos en el proceso de denuncia, o llegan directamente a la fiscalía o a las comisarías de familia, y cuando la comisaria o el comisario detecta un alto riesgo de feminicidio, dice, usted es una candidata para irse a casa refugio con sus hijitos, para adelante, digamos, siga, y ahí entramos nosotros a hacer la atención. Pero tenemos 2 mundos de casos. Primero, mujeres que están en alto riesgo, pero deciden no irse a casa refugio, para quienes estamos diseñando unas medidas de protección especiales que van a estar operando a partir del año entrante. Eso es lo del botón de pánico que tengan en sus casas. Estamos explorando la posibilidad de tener un botón de pánico móvil, estamos explorando la posibilidad de tener una conexión más directa con los cuadrantes, estamos explorando diferentes posibilidades para implementarlos el año entrante. Además, eso es un compromiso que tenemos con la mesa de seguimiento de la ley 1257, que lidera la consejera para la equidad de la presidencia, Marta Ordóñez. Sí. Y segundo, tenemos el otro reto, que es las mujeres que no están llegando, que están en riesgo, pero no están llegando al proceso de denuncia. Para ellas, teniendo en cuenta que muchas veces las motivaciones para no hacer la denuncia tienen que ver con el miedo, tienen que ver con la angustia, tenemos una línea de denuncia anónima, una línea de atención anónima que se llama la línea púrpura, 018-112-137, que ahora funciona también por WhatsApp. En la que las mujeres pueden llamar y la atienden psicólogas profesionales, pues expertas en estos temas, y que las pueden guiar en un momento dado. Y también nosotros tenemos una herramienta que es muy poderosa, que es parte de la herramienta de prevención, que son las casas de igualdad de oportunidades, que son espacios para las mujeres. Ahí tenemos atención jurídica, atención psicosocial, y tenemos un trabajo muy cercano con las alcaldías locales de transversalización de la política. Pero lo que es importante de las casas es que hay una oferta enorme de clases de yoga con enfoque de género, reunión de mujeres productoras y productivas, encuentros de psicosociales, un café con amigas. Hay
muchísimas actividades. Al mes hay por lo menos, no sé, 300 actividades en las casas a las que las mujeres se pueden acercar sin tener que decir, ¿sabe qué? Yo soy víctima, sino, ¿sabe qué? Quiero hacer yoga. Y esos son el tipo como de enganches que permiten que vaya aprendiendo. Ve, primero fui a hacer yoga, después aprendí que tengo unos derechos, después tal vez me animo a pedir una cita con la abogada, tal vez me animo a empezar a hablar. Y eso es una estrategia de prevención, pues, que es probablemente la más robusta que podamos tener. Hace unos días la concejal Gloria Estela de Díaz decía, en Bogotá las mujeres cuando van a denunciar no les toman bien su denuncia o hay gente indolente que no sabe darle trámite a su situación, entonces la vulnerabilidad es enorme. No podría yo decir a ciencia cierta si tiene razón o no y si esta es la generalidad, pero lo que uno sí sabe porque reporta esos casos es que hay personas en estos sitios donde se ponen las denuncias que son machistas, hombres y mujeres, o que no tienen la delicadeza para tratar esos casos. En ese caso, ¿qué hace la Secretaría de la Mujer? Bueno, primero no es que a veces no es que no solo no tengan la delicadeza, sino también están absolutamente sobrecargados con los casos que atienden, y eso es una cosa que sé que está trabajando muy seriamente la Secretaría de Integración Social con María Consuelo Araujo para trabajar de la mano con los comisarios y las comisarias y todo el equipo de las comisarías de familia para evitar este que es como una especie de deterioro emocional, sí, como sobrecarga emocional de los casos que manejan. Pero efectivamente sí sucede que en ciertos casos una mujer tiene que contar su historia 3 o 4 veces. Pues cuando llega al sitio, cuando lo atiende la primera instancia, cuando lo atiende la segunda instancia. Y estamos corrigiéndolo, revisando la ruta, pero revisando la ruta con acciones concretas. Entonces, uno de los temas que está sobre la mesa y que estamos explorando es que en los casos de mujeres que llegaron a través de una abogada de la Secretaría de la Mujer, que las orientó, las acompañó en una casa de justicia, en una casa de igualdad, etcétera, que ese testimonio de la abogada pueda ser entendido como una prueba, pueda ser considerado como una prueba y que entonces la víctima no tenga que volver a repetir su historia, sino que aquí pues esta historia sea la que vale por el resto del proceso. Ya. Eso es una cosa que estamos estudiando, probablemente va a requerir modificaciones legales que tenemos que impulsar y trabajar probablemente con la bancada de mujeres del Congreso, pero ha tenido muy buena recepción por parte de las autoridades competentes y con las que le hemos hablado. Secretaria, cuando se conocen casos como los de Juliana y que son perpetrados o supuestamente perpetrados por alguien del nivel del señor Uribe, que estudió en la Javeriana, en un buen colegio privado de Bogotá, que tiene una familia pues muy prestante de la alta sociedad, uno dice, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo una persona que recibe la mejor educación es capaz de semejante brutalidad? ¿Cómo se ataca eso desde la prevención? ¿Se está haciendo algo realmente? Pues yo creo que el machismo desafortunadamente no tiene estratos. Y lo que estamos haciendo, y en eso el alcalde ha sido clarísimo, es que estamos en una guerra frontal contra el machismo. Eso es como una de las máximas de la alcaldía. Tenemos que luchar desde todos los frentes contra el machismo. ¿Cuáles son las herramientas que hemos ensayado este año y que han sido útiles? En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, decidimos usar el arte como la herramienta de transformación. Y durante 15 días, todavía estamos en el proceso porque usted sabe que ese día se celebra el 25, pero tiene secuelas hasta el 10 de diciembre. De hecho, son 16 días de activismo que tradicionalmente las organizaciones de mujeres... Y estamos en esos días. Estamos en esos días. Y hemos tenido más de 70 eventos basados en el arte que hemos hecho. Entonces hemos hecho sensibilizaciones con policías, con equipos de todas las secretarías del distrito, pues con periodistas, con funcionarios, con médicos y médicas del sistema de salud, bueno, con líderes y lideresas, con generadores de opinión, etcétera, en diferentes espacios. Entonces no solamente hemos tenido como arte, teatro, hemos hecho tomas de espacios públicos que tradicionalmente han sido inseguros para las mujeres y no los tomamos a punta de arte, batucadas, y eso es muy importante, pero este tipo de personajes no son tocados por ese tipo de estrategias, pues porque son personajes que viven en su élite
y en unos mundos como de menos acceso a estas políticas públicas. Sí. ¿Hay algo para esta gente? Lo que pasa también entiendo, y este es un caso que lo que es más alarmante es que aparentemente no había señales de que hubiera algún presunto comportamiento por parte de la persona que han señalado como el perpetuador del crimen. O sea, no era pues lo que he oído y lo que hemos oído todos a través de los medios y que ha sido como el tema que nos tiene a todos tan como que nadie se hubiera imaginado que ahí hubiera que hacer prevención. Sí, eso es un poquito lo que entiendo y lo que he oído. Creo que no es el caso, pues no había antecedentes de violencia de pareja, no había antecedentes de comportamientos particularmente erráticos. Y eso es lo que lo deja a uno absolutamente desconcertado. Es como que... Usted le aprobó el Consejo, le aprobó 28.000 millones de pesos para inversión y 13.000 para operación. Sí. Con esos 28.000 millones de pesos para inversión, ¿usted en cuánto cree que puede disminuir los índices de violencia contra las mujeres y las niñas en Bogotá? Una cosa que nos pasa en este tipo de políticas es que las violencias son multicausales, tienen muchos efectos, digamos. No solamente uno no puede decir, bueno, si yo muevo esto, pues va a suceder lo otro. No es como si yo construyo 100.000 casas, voy a entregar 100.000 casas. Aquí pues hay muchos factores que están detrás. Nosotros, sin embargo, sí nos pusimos unas metas muy ambiciosas en términos de reducción de violencias, en las que somos también como corresponsables con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Gobierno. Una muy concreta, que es una forma, digamos, tácita de violencia de género, digamos, no es la más explícita, no es el feminicidio, es la lucha contra la maternidad temprana, que tiene mucho que ver con esta discusión, tiene mucho que ver con el machismo, tiene mucho que ver con la cosificación de las mujeres y de las niñas. Y nos pusimos una meta de la que estoy muy orgullosa, que le digo desde ya que no vamos a cumplir, que es una meta ética de 0 embarazos en niñas menores de 14 años. Entonces, actualmente, el año pasado hubo 400 reportes de niñas menores de 14 años embarazadas. Según las cifras que tenemos en lo que va corrido del año, vamos a tener una reducción aproximadamente del 20% en este tipo de embarazos. Y al 2019 no lo vamos a tener en 0. Pero habernos puesto una meta de 0 implica que tenemos que trabajar muy fuertemente. ¿Y por qué resalto este tema específicamente? Porque se supone que una niña menor de 14 años, según nuestro marco legal, fue una niña que fue sujeto a una violación. Sí. Entonces, esa meta es una meta ambiciosa que digamos que estos recursos tienen que impulsar esto y lo que es importante de todas las políticas poblacionales es que son los recursos de la Secretaría más los recursos de las otras secretarías y las otras entidades que están poniendo en esto. Sí, bueno, eso fantástico lo de la prevención del embarazo en la adolescencia porque de ahí surgen otra gran cantidad de problemas. Pero en materia de reducción de feminicidios o de reducción de abuso, digamos, ustedes quieren que más mujeres abusen, pero también quieren que menos mujeres sean abusadas. No sé si esas cifras van a coincidir. Queremos que más mujeres denuncien. Que más mujeres, sí, creo que lo dije mal, que más mujeres denuncien, pero también quieren que menos mujeres sean abusadas. ¿Cuál es la meta de denuncias a la que ustedes quieren llegar y cuál es la meta de índices de abuso contra la mujer al que ustedes quieren llegar? Yo creo que este año quebramos la tendencia en términos de reducción de asesinatos. La tendencia estaba más o menos en reducción de 5%, una reducción paulatina de 5%, unos pequeños estancamientos, pero haberla bajado al 13% nos implica el reto de seguirla manteniendo de aquí al final del cuatrienio. Si mantenemos una tasa de reducción de aproximadamente 12, 13, 15% de asesinatos de mujeres en lo que va corrido del cuatrienio, vamos a pasar de una cifra de 120 que hubo en 2015, que es nuestro marco de referencia, que es el año anterior a que hubiéramos empezado, a lograr una tasa que esté alrededor de los 60, si seguimos con la misma tendencia. ¿Y su presupuesto ideal hubiera sido cuál? Mi presupuesto ideal, ¿sabe cuál sería? Que es una cosa que estamos logrando, es que todas las secretarías se comprometan con sus tareas en términos de la política pública de mujer y equidad de género. Eso sería el escenario ideal, es que cada una, como hay varias secretarías que ya lo han hecho, tengan su foco, ¿qué tengo que hacer yo en términos de política de mujer? Acabamos de firmar junto con María Carolina Castillo un decreto para diseñar unos esquemas de leasing
para acceso a vivienda, sobre todo con énfasis en mujeres, en mujeres en ejercicio de prostitución, para que personas que no pueden tener acceso, que no han tenido acceso a crédito, puedan acceder a una vivienda. Entonces, esos son medidas concretas ese es el escenario ideal, ese trabajo como coordinado con las otras secretarías. Usted en su secretaría no necesita más plata. En este momento, pues obviamente toda la política social necesita más plata, pero en este momento lo que estamos enfocando es en que cada secretaría haga su tarea. Pues Cristina Vélez, secretaria de la Mujer del Distrito, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.